Hola, a continuación les voy a presentar el video en el cual explicamos este proyecto de investigación que se realizó en el Politécnico Colombiano Jaime Sosa Cadavid, el cual está relacionado con la implementación de objetos virtuales de aprendizaje utilizando herramientas de realidad aumentada, mezclando también inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para fortalecer asignaturas que se desarrollan en el aula taller de ciencias en el Politécnico Colombiano Jaime Sosa Cadavid. Este aula taller de ciencias es un espacio donde los estudiantes reciben asesoría, acompañamiento pedagógico y metodológico utilizando estrategias y metodologías activas con el fin pues, de facilitar o digámoslo así, acompañar este proceso de paso por las asignaturas de ciencias básicas. El proyecto está ejecutado por Alexis Urrego, Juan Andrés Vanegas y quien les habla, Rubén Vázquez. ¿Cuál es el problema principal que se identificó? Pues el principal problema es la falta de motivación que a veces reciben los estudiantes cuando se les enseñan estas temáticas de forma muy tradicional. Digamos que a veces no se utilizan estrategias pedagógicas que estén articuladas con la forma en la que los estudiantes tienen sus diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, en realidad lo que se ve es que ellos pierden un poco esa motivación para poder seguir estudiando estos cursos. Por otro lado, pues inclusive los profesores muchas veces mantienen diferentes estrategias que pueden ser muy monótonas y no le dan cabida dentro de los espacios a estas metodologías activas y utilizar, por ejemplo, tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces se genera muchas veces que los estudiantes tienen que recurrir o tienen que estar enfrentados a un semestre especial debido a que precisamente pues, en el desarrollo de estas asignaturas pues, perdieron, reprobaron varias veces y así digamos que obtienen alguna especie de penalidad en la institución que no les permite de alguna forma seguir avanzando de la misma forma que otros compañeros y tendrían que matricularse bajo unas condiciones especiales. La hipótesis que formulamos para este proyecto de investigación es que si incluimos realidad aumentada, podemos fortalecer el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar con ello la motivación que tienen los estudiantes al desarrollar estas asignaturas que tienen un componente en ciencias básicas. Entonces, la primera fase que ejecutamos fue el desarrollo de unas encuestas donde tomamos básicamente 6 materias que son, digamos, de las que principalmente se desarrollan en el área de ciencias básicas y les preguntamos a los mismos estudiantes y a algunos profesores cuáles son las que tienen mayores dificultades. Como ustedes ven allí en el gráfico, de las principales dificultades que se presentaron fue en electricidad y magnetismo y en el curso también de geometría. Entonces básicamente pues a partir de esta gráfica automáticamente podemos decir que esos dos son las asignaturas que vamos a tomar para este proyecto de investigación. También se le preguntó a los estudiantes cuáles son los estilos de aprendizaje que ellos manejan. Y si miramos el gráfico, por ejemplo, en el área naranja está el estilo de aprendizaje visual. A través de ese estilo, los estudiantes consideran el 61% que ellos aprenden más, el 28% el kinestésico y el 11% el auditivo. Esta gráfica fue una gran sorpresa para nosotros debido a que precisamente lo que nosotros pretendemos hacer con realidad aumentada pues le pega muy duro al tema visual, pues porque es un tema que a través de imágenes podemos hacer estos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también los estudiantes tienen que estar moviendo unos marcadores y haciendo allí algunas, pues como lo dije ahorita, algunos movimientos, entonces precisamente le pegamos también a ese componente kinestésico y por eso fue que esta imagen o este resultado inicial en esta fase 1 fue una grata propuesta, un grato resultado que obtuvimos. Y ya entrando en la parte del algoritmo, pues nosotros ¿qué hicimos? Arrancamos con un algoritmo que arranca por una configuración y adquisición de una imagen, es decir, necesitamos básicamente una cámara que esté observando unos marcadores que van a ser los que más adelante representen diferentes objetos. A esa imagen se le hace un procesamiento, un filtrado, se hace un proceso de clasificación. Para ello tuvimos que entrenar unos algoritmos clasificadores con inteligencia artificial. Ubicamos esos marcadores en la imagen, es decir, a partir de la imagen que uno detecta hay que saber en qué parte y en qué posición están esos marcadores, hay que superponer cierta información, precisamente para eso es la realidad aumentada, para aumentar información a la imagen que está adquiriendo la cámara, y por último pues imprimimos la imagen digital con esa información aumentada que le estamos añadiendo allí. Esto se ve más fácil
en las siguientes diapositivas. ¿Cómo funciona el algoritmo? En la parte superior izquierda vemos una imagen original. Esa imagen es así como la adquirimos, entonces nosotros tuvimos que diseñar unos marcadores que son esos cuadros que ustedes ven allá, que tienen unos patrones que son los que tenemos que ingresar al algoritmo de clasificación. Tenemos un fondo blanco que es el que queremos eliminar, lo único que nos interesa es lo que se ve en negro en la imagen de los marcadores. Entonces para eso tenemos que hacer una umbralización, una erosión, una dilatación, que son las imágenes que ustedes ven a la derecha, que nos permiten ir dejando una información útil que está representada en rojo y una información no útil o que se eliminó, que es la información que está en negro. Y después volver a una imagen en escala de grises, que es esta imagen que ustedes ven en la parte inferior izquierda, donde solamente tenemos los marcadores representados por blanco y el resto de información de la imagen que pudo haber habido, como ruidos o alguna suciedad en la imagen o algún efecto de la luz, pues ya se eliminó y podemos tener los marcadores exclusivamente sobre la imagen. Entonces ya sobre esos marcadores empezamos a hacer un entrenamiento de unos algoritmos. Tomamos, por ejemplo, unos marcadores que representaban 3 diferentes líneas y un punto, y se les aplicó diferentes algoritmos para ver, para esta tipología o para este tipo de marcadores, cuáles son los algoritmos de clasificación que mejor se ajustan. Entonces se le hizo prueba donde se identificaron puntajes de clasificación, puntaje de la identificación, y con ellos pues se seleccionó el método de clasificación más adecuado para ellos. Ya implementado ello, podemos, por ejemplo, desarrollar 3 actividades. Por ejemplo, para el curso de geometría, miremos en la parte izquierda la actividad 1. Por ejemplo, se tiene un marcador que representa una línea. Miremos la imagen de la izquierda arriba. Una actividad 1 que representa una línea y un punto. Entonces, si ustedes ven ahí, hay una línea roja y un punto rojo. Esa es la parte que se aumentó dentro de esa imagen. Es decir, la imagen original no tiene esa imagen roja y esa línea roja y ese punto rojo. Y precisamente están rojas porque la línea no está cruzando el punto. Entonces, cuando el estudiante empieza a mover esa línea y logra ver que esa línea cruza o intersecta a ese punto, pues podemos cambiarle el color para que el estudiante empiece a hacer las analogías o empiece a hacer los análisis de cuántas líneas, por ejemplo, pueden pasar por un mismo punto. Ya en la actividad 2, en la parte superior, podemos ver, por ejemplo, que las líneas se cruzan, no son paralelas, entonces por eso está en rojo. Entonces cuando el estudiante mueve los marcadores hasta lograr que las líneas estén paralelas, pues las líneas o la realidad aumentada que está sobre la imagen cambia de color a verde y el estudiante puede garantizar que allí tiene paralelismo. Entonces puede empezar a obtener sus propias conclusiones de este tema del paralelismo. Y una última actividad que se diseñó con esta temática de geometría fue los ángulos entre líneas paralelas. Es decir, el estudiante tenía que poner 2 líneas paralelas, como están en la parte inferior derecha, pero también tenía que añadir una tercera línea que las cruzara, que las intersectara. Entonces, al intersectarlas se forman unos ángulos y esas bolas azules que aparecen allí son en realidad una representación de los ángulos, y el estudiante puede empezar a obtener conclusiones del tamaño de la similitud de esos ángulos que se forman cuando una línea cruza otras 2 líneas que son paralelas entre sí. Para el tema de electromagnetismo, lo que se hizo fue simular con un marcador, por ejemplo, una bobina. La bobina tiene una corriente variable, entonces el estudiante puede, a través de esa casilla que dice corriente en amperios, el estudiante puede variar la intensidad de esa corriente con el fin de ver cómo varían el campo electromagnético o estas líneas de campo que se generan, cómo varían en su amplitud o en su fuerza, para poder identificar pues el efecto precisamente de la corriente sobre el campo electromagnético. Y también se utilizó un marcador que si ustedes de pronto logran ver allí, que representa un circulito verde que está detrás de esas líneas de campo. Ese representa un teslámetro que le permite al estudiante moverlo por las diferentes gráficas de las líneas de campo y poder identificar pues la intensidad precisamente de ese campo que se genera poniéndolo a diferentes distancias o diferentes posiciones en el plano que está representado ese campo. Entonces también el estudiante puede a través de acá experimentar variando la corriente y variando la intensidad del campo que se lee durante todas estas imágenes. En la última etapa también pues ya hicimos la parte de validación, es decir, se tomó un grupo de estudiantes, se les hizo un entrenamiento con estas técnicas tanto en la temática de geometría como en la temática de electromagnetismo, y se les hicieron diferentes preguntas. Por ejemplo, si consideran que esta
pedagogía implementada les permitió construir su propio conocimiento. En una escala pues hasta 5, el 41% nos dijo que nos valoraban en 4 y el 58% nos dijo que nos valoraban en 5. Entonces esto fue bastante positivo, pues porque ninguno nos dio una calificación baja y en verdad se ve que ellos valoran mucho que este tipo de pedagogía les permite construir su propio conocimiento. En una pregunta donde se les preguntó si sí o si no, que si encuentra mayor motivación en este aprendizaje comparado con otros métodos o con los métodos pues tradicionales que se utilizan en el aula, el 91.7% dijo que sí, que le parecía que con esta metodología encontraba mayor motivación. Ante la pregunta de que si esta interacción que ellos tuvieron con estos objetos de forma visual se le incrementó su capacidad de análisis, el 25% nos calificó con 4 y el 75% calificó con 5 esta encuesta. Entonces esto también nos arrojó unos resultados bien positivos, bien interesantes. Y también se les preguntó si recomendaría seguir implementando estas tecnologías en los métodos de enseñanza, es decir, en un espacio como en el aula taller donde utilizan estas metodologías de aprendizaje activo, el 16% nos calificó con 4 y el 83% nos calificó con 5. A modo de conclusiones, pues entonces se determinó a través de encuestas que la geometría del electromagnetismo son dos asignaturas de las que se dictan en el aula taller tienen la mayor dificultad. En este trabajo se realizaron 2 algoritmos correspondientes, uno a cada asignatura, y cada uno de ellos se le implementó una de las temáticas que también se identificó dentro del mismo contenido de las asignaturas para hacer implementaciones con realidad aumentada, como ustedes vieron, el concepto de líneas con puntos y paralelas y el concepto de campo electromagnético. Y pues finalmente se validaron estos resultados esperados del proyecto por medio de encuestas realizadas a diferentes estudiantes usando este módulo de realidad aumentada que desde ya está disponible en este tipo de espacios para que se siga utilizando con estudiantes que asisten allí a diferentes asesorías, acompañamientos, etc. Muchísimas gracias por el espacio. Comparto los datos de contacto por si en algún momento nos quieren escribir o quieren recibir mayor información. Estamos en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid.